Muy buenas noches, che, ¿cómo andan todos de aquel lado? Yo vine como así en modo medio zen, muy tranquilón, a dar comienzo a una nueva entrega de El Quijote no se mancha, que es este par de horitas que compartimos todos los martes en Radio Nexo. Mi nombre es Leo Zanetti, tengo el gusto de compartir la mesa con, por ejemplo, Cachi Provost. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches, querida gente quijotera, gente del anexo. Bueno, el agradecimiento desde ya por estar de aquel lado. No le podemos decir todo de los programas, qué lindo tenerlo. La franela no nos van a creer más, Cachi. Nunca es suficiente. Una franeleada nunca es suficiente. Bien. Hablando de ciertas cosas, Sei tornato, caro mío. Volvió a la casa el ¿cómo se llamaba? El hijo pródigo, sí, que se había marchado y que se había... Bueno, en fin, lo tenemos de vuelta. Señoras y señores, buenas noches. Le deseo muy buenas noches y estoy muy feliz de tenerlo de nuevo con nosotros al señor Ignacio Nacho Engelreder. Muy buenas noches, Cachi, Leo, ¿cómo están? Nico, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, feliz de volver. Martes pasado no estuve con ustedes, pero lo dejé en buenas manos porque estaba Andrés aquí. Sí. Así que la pasaste mejor, Cachi, me dijeron por ahí, ¿puede ser? Bueno, tanto como mejor, sí, pero... Le mandamos un saludito a Andrés, que seguro que nos está escuchando. Bueno, y como le decía... Un crack el tipo. Un crack, sí, sabe. Estamos probando la sana competencia. Más vale. Sí. Como para que nadie se sienta imprescindible acá. Me parece perfecto. Nosotros los primeros. Por empezar. Comenzando, les decía, esta nueva edición de 29 de agosto. Último programa, último Quijote de agosto, ¿les parece? Chao. Me parece que sí. Porque... Bueno, nunca más va a haber un programa en agosto del 2023. Oh, claro. Mirá vos. Esos Nunca datos más. estadísticos. Sí, Y porque la radio es servicio, a ver, si no damos noticias... Mueven todas las estructuras. Sí. Bueno. Y yo tengo otro dato sobre este agosto, me enteré hace un rato. Me comentó Ceci, mi profe de yoga, que de paso le mando un saludo, que este agosto tiene 2 lunas llenas. Una ya la tuvo y la otra está ahí, no sé si está ahora o se está por llenar en un ratito, pero va a tener 2 lunas llenas el mismo mes, cosa que sucede muy poco. Cada 2 o 3 años. No es que nunca, pero no es tan habitual. Bueno, hablando de luna llena, la luna llena de anoche era algo realmente acadabrante, porque... Iluminaba, No, era un reflector. Sí. No es que iluminaba, estaba grandota. Sí. Estoy hablando 5 de la mañana cuando me levanto para abrir a los perros que vayan a hacer sus cosas al patio y demás, y de pronto digo, ¿qué pasa? La policía está buscando algún ratero que anda por los techos, porque había un reflector que me apuntaba de frente y estaba muy baja y muy grande y muy luminosa. No, era la luna y yo estaba un poquitito todavía dormido. 5 de la mañana uno no sabe. No sos muy difícil de encandilar vos, Cachi. Vos enseguida te impresionás fácil, digamos. Sí. Gran virtud de tu parte. Tengo el sí fácil, por suerte nací hombrecito, si no hubiera tenido serios problemas. Etcétera. Buah. ¿Les parece si comentamos las redes sociales de la radio para que la gente ya se empiece a comunicar con nosotros? Cuando pasaron 11 minutos de las 10 de la noche en la República Argentina, te comentamos que nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, que es el 3492 20 54 67, 3492 20 54 67. Nos dejás un mensajito, un audio, un comentario, una sugerencia para el programa. Por supuesto, te vamos a estar leyendo a lo largo de estas 2 horas, 120 minutos de programa que tenemos para compartir con ustedes. También en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, como en Twitter y en muchas más. Pero bueno, nos pueden encontrar como @radionexo FM 107.1 y por supuesto, si nos quieren ver también, lo pueden hacer a través de la plataforma Twitch, twitch.tv/Radio Nexo FM 1071 y si no, a través de la amplia grilla de Wiltel en 2 canales. Si tenés la televisión HD, nos encontrás en el 60 y si tenés la televisión digital de Wiltel, por supuesto, nos encontrás en el 74.8. ¿Qué más que decir? Ya está todo. Bueno, se está esmerando, sí. Qué manera, es una máquina este tipo. No, que no nos falte nunca, porque el día que nosotros tengamos que decir todo eso... Es fácil. Sí. Es cuestión de oficio. En 5 o 6 años uno ya se pone canchero. Arranca una vez por todas. Bueno, sí, vamos ya a ir poniendo en marcha el programa de la jornada que hemos decidido dedicarlo a historias vinculadas con instrumentos musicales. Vamos como siempre a toquetear algo de la mitología, algo de la historia
más verídica propiamente dicha, algo de leyendas, algo nos inventaremos por el camino, Sí. pero todo vinculado a distintos instrumentos musicales. Todo con mucho color, muy interesante. Pero los instrumentos hacen sonido, Cachi, no hacen color. No, tienen tonalidades. Tienen tonalidades musicales, pero esas tonalidades se suelen percibir a veces con la calidez o la frialdad con la que también se perciben los colores. Claro, ¿nunca escuchaste hablar de la voz azul? Sí. La nota azul existe también. O cuando, por ejemplo, le piden a un locutor que haga una voz más azul. Ah, esa no. Sí. No sé qué A no sé ver. si sería más grave, más agudo, más fino, más. Usted que es un gran locutor. Sí, justo. Una anaranjadita me podría hacer. No tengo esa justo. Y ahora no me puedo quejar porque lo saqué yo este tema, así Sí, que claro. Claro. ¿para qué me metí en el baile? Bueno, vamos nomás con Arranquemos. algo de contenido propiamente dicho. Hacemos generalmente el juego, y hoy no es la excepción, de ir a buscar el caso más antiguo de la historia. Ujú. Existe lo que se considera con cierta unanimidad por los científicos como el instrumento musical más antiguo conocido, que es la flauta de Dipsy Baby, siendo Dipsy Baby no un artista que tocaba esa flauta. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Es un yacimiento arqueológico donde fue Ah. encontrado el artefacto en cuestión. Ah, bien. Este yacimiento arqueológico se encuentra en Eslovenia. Es un yacimiento neandertal, Mira. lo cual ya nos da una sorpresa bastante grande porque el descubrir un probable instrumento musical en una cueva neandertal fue toda una sorpresa. Claro. Es una cueva de unos 45 metros de largo, 15 metros de ancho. El descubrimiento se hizo en 1995 y consiste en un fémur de oso de las cavernas, Ajá. que es obviamente ya un animal extinto. Este fémur fue datado en 43.000 años de antigüedad. Bien. El fémur en cuestión está O sea, roto. hasta ahora los sí. números vienen siendo como abracadabrantes, como Sí, como- asombrosos, como que vamos muy para atrás con Muy este para asunto. atrás. Este fémur está roto en los extremos. Ajá. En la parte que se conserva bastante prolija, posee dos orificios casi perfectamente redondos, casi perfectamente alineados, coincidentes con lo que sería más o menos el tamaño de la yema de los dedos. Ajá. Supongo que los neandertales tenían los dedos un poco más gordos que yo. No sé si es uno se hace a la idea o qué, pero bueno. No eran Fito Páez, precisamente. Y bueno, lo curioso también, o lo que refuerza la hipótesis, es que además de estos dos orificios, en los extremos, si bien están rotos, se notan unas pequeñas curvaturas que sugieren la presencia de otros dos orificios también alineados a los iniciales. Ajá. Con lo cual ya es mucho para casualidad. Hay claro. algunos intentos de refutación que hablaban de que sería la mordida de algún carroñero, de algún carnívoro, lo que generó esos orificios. Pero Eran bueno, demasiado perfectos como para que pueda ser. eran demasiado circulares, demasiado alineados. Incluso yo, bueno, acá ya entramos en territorio que desconozco enfáticamente, pero la distancia entre los orificios respondía, según dicen los que saben, a cierta escala diatónica, o sea que tenían sentido hasta musicalmente, digamos, la producción o los sonidos que generarían. Estamos hablando en pocas palabras del antecesor, del antepasado más lejano que conocemos de Ian Anderson. Sí. Bueno, Ian Anderson, el famosísimo, ultra recontra famosísimo flautista del grupo Jethro Tull. Y deben andar por ahí por la zona, entonces forzosamente tiene que ser un familiar muy lejano, pero familiar Es al que es fin. casi seguro, Cachi, lo podríamos dar por confirmado ya. Yo diría. Eslovenia está como en Europa del Este, entre Europa Central, Europa del Este. bueno. Era el extremo norte de Yugoslavia en tiempos No está en había América, o sea, no está el No. Atlántico de por medio, con lo cual las Sí, migraciones es de- eran más sencillas. Exactamente. Bueno, eso, como decía, hubo algunos que lo pusieron en duda, este descubrimiento. Igual, nadie afirmó enfáticamente que no se trate de un instrumento musical, sino que algunos avisaron de que no hay certezas, pero bueno, en estas cosas así opinables, la gran mayoría de la comunidad científica
concuerda en que habría sido una flauta Ajá. utilizada con ese fin. El último dato, Cachi, por si querés ir a ver y probar si te dejan soplarla. La flauta de Dipsy Baby se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Eslovenia, que está en Ljubljana, que es la capital. Ajá. No, bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí en que es totalmente creíble. Sí, De todas maneras, han hecho réplicas para probar de tocar. sería en todo caso el instrumento elaborado más antiguo, porque yo casi puedo apostar mi reino Sí, a la percusión. Claro, vamos por el lado de la percusión, un par de piedritas, un par de cascotitos, un par de palitos a modo de toc-toc como en la escuela. Esos sospecho yo que pueden haber sido los primeros instrumentos, pero ya no con la elaboración que plantea una especie de muy primitiva flauta, pero flauta al fin. Y el más antiguo que se haya encontrado, aparte. Claro, porque aparte está también la cuestión de la elaboración o de el descubrimiento de que el aire insuflado a través de un canuto, de un orificio que va por un tubito y demás, produce un sonido y que ese sonido puede ser alterado con la posición de los dedos. Es toda una elaboración. Y que puede ser disfrutable. Por ahí uno se pone a soplar el hueso y ve que el de al lado sonríe y dice, Claro. le gustó, mira vos. Me encajaste un cacho de caracol en la cara, pero bueno, también sirve. Pero ahora que lo limpié ya está. Ahí está. Bueno, Buena, hasta ahí el arrancó asunto para arrancar. Muy bien, arrancó lindo. Y ya que estamos, seguimos con flautistas. ¿Sí? ¿Cómo Listo. no? Métale. Y vamos agotando la temática. Uno habla del flautista, ya lo mencionamos el señor Ian Anderson, entonces ahora hay que hablar del flautista de Hamelin. Infaltable. Infaltable. Siendo Hamelin una población del norte de Alemania, que ha tenido en su historia un acontecimiento que la puso no solo en el mapa, sino en los libros, como para que todo el mundo le cuente historias a los niños, pero estas historias son agradables y son relatables a los niños si uno las edulcora un poquito. Una vez que fueron disneyficadas, digamos. Claro, o en todo caso grimificadas. Ajá. Porque la historia real viene del año 1248, por allí, pero fue recopilada por los hermanos Grimm, los famosos hermanos que con la recopilación de relatos populares que hicieron, es como que incluso se dice que aportaron a la conformación de lo que a la postre sería el idioma alemán. Porque venimos hablando en diversos dialectos germánicos y demás, pero a partir de todas las recopilaciones hechas por los hermanos Grimm, se puede decir que se instauró la gramática y el modelo de lo que sería en adelante el idioma alemán. Bueno, la cuestión es que esto del flautista, como dije, si bien los hermanos Grimm lo publican su relato acomodado, edulcorado, no tanto ya para niños, había que esperarlo a Disney para eso. Sí, pero ¿cómo era la historia en la que se basa todo? Hay una historia real. Hamelin era una población que dependía casi exclusivamente de su producción agropecuaria. Era un pueblo relativamente pujante, pero dependía de la agricultura. Mucho grano, estaba todo el mundo ahí cultivando lo que sea, pero un día ocurrió lo inesperado, lo indeseado, una brutal plaga de ratas que invadió no tan solo el pueblo, sino que toda la comarca, y se lastraron todo lo que había. Todo lo que había en cuanto a reservas y en cuanto a cosechas y en cuanto a sembradíos, diezmaron, digamos, la economía de la comarca completa, y esto trajo realmente una gran hecatombe. Hete aquí que acierta a aparecer por el lugar un extraño forastero ataviado, según se cuenta, con muy llamativas prendas de colores, así en plan arlequín, y tocando una flauta. El tipo tocaba la flautita, una suerte de estos juglares
estos músicos de la legua que iban de un pueblo en otro, tratando de juntar un manguito. Sí, se le hacía difícil porque no había semáforos en esa época. Bueno, no alcanzo a entender cuál es Y la ahora relación, los pero- artistas así callejeros se instalan en los semáforos claro, es cierto. a hacer unos mangos. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, cuestión que el tipo con su flautita y su pilcha de todos colores aparece y dice, reunión con la gente que corta el bacalao acá no había mucho bacalao tampoco, No, pero bueno, que corte algo Se acá. entendía. Tengo una propuesta para hacerle, le dice en un perfecto germánico que no me atrevo a repetir. Entonces, mire, yo le hago una propuesta, los libros de esta plaga, les saco las ratas del pueblo, se las elimino de raíz, ustedes obviamente me tienen que dar un estipendio, una recompensa, pero sí, como no, proceda usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrar a los cañonazos? ¿Va a repartir veneno? Nada de eso. El tipo comenzó a recorrer el pueblo con su flauta, produciendo una música prácticamente encantadora que parecía obnubilar, hipnotizar a las ratas en cuestión, que lo seguían por todo el pueblo, por los caminos que se alejaban del pueblo, y así hasta un río cercano, el río Weser, concretamente, un río bastante caudaloso. No y me este diga. flautista se va adentrando poco a poco en el río hasta que el agua le llega al pecho, siempre soplando su flautita. Sí. Perfecto. Para que Tal van a cual. empezar a salir las ratas acá y Sí, se va a sí, hacer un no lío. jodamos porque nos vamos a hundir también Estaba nosotros. justo pensando lo mismo. Y bueno, total que las ratas lo siguen, se van ahogando, las que no se ahogan se las lleva la corriente y el tipo logra su cometido. Libra al pueblo y a la comarca de estas ratas inmundas. Bueno, le habrán pagado lo que le prometieron. Por Cachi. supuesto, el tipo sale, se sacude un poco la pilcha, pone la manito, tratos son tratos, a ver si ponen el mango como habíamos pactado. No, pero al final usted se libró de las ratas, pero prácticamente no laburó, simplemente se metió en el agua, tocaba la flautita y nada más. Caminó bastante. Pero esto no vale la pena, el pueblo era chiquito, ni siquiera caminó bastante. Hubo toda una discusión ahí, la cuestión es que no le pagaron. Qué barbaridad. El tipo dijo, sí que no me van a pagar, no le vamos a pagar porque usted al final hizo un laburo de morondanga, pero las ratas se fueron. Total que no se arreglaron, el tipo se fue muy chinchudo, muy enojado, Bien. se fue del pueblo, Y pero volvió. esto no va a quedar así, me parece. No, volvió tiempo después, no mucho tiempo después, el mismo año, para las festividades de la noche de San Pablo y San Juan. Y encontró todo el mundo de festejo con una mamúa muy importante y empezó de nuevo a tocar su flauta. Pero esta vez ya venía con una intención de venganza. Volvió a tocar su flauta, pero esta vez lo seguían los niños del pueblo. Ajá, mira. Se habla y está documentada en varias fuentes. Se habla de 130 niños y cuando hablan de niños en el idioma... En dialecto germánico o en idioma alemán, hablan de kinder, los kids norteamericanos, ingleses. Estos kinder podrían llegar a ser niños de entre 8 y 13 años aproximadamente. Bueno, la cuestión es que estos niños, el número de 130, el número está aprobado, lo siguieron al tipo y lo siguieron y nunca más se los volvió a ver. Los niños se perdieron forever. No tenemos más datos. No hay más datos de los niños. Los únicos datos que ya entran en el terreno de la sospecha, de la suspicacia, comenzaron a aparecer un par de generaciones después, cuando se notó que en Berlín comenzaban a proliferar apellidos que tenían que ver con apellidos de gente ligada a Hamelin. O sea, la sospecha o la teoría, la que más fuerza tiene, porque hay muchas, algunas más disparatadas que otras, yo por una cuestión de tiempo simplemente me voy a atener a la teoría más aceptada, es que esta especie de juglar, esta especie de mensajero, había sido enviado desde comarcas vecinas que necesitaban ser pobladas. Necesitaban gente para, digamos, una suerte de colonos. Y en el caso de Hamelin, el tipo no fue exclusivamente a buscar niños.
pero los adultos estaban con una esbornia Estaban en otra, que te la regalo. Entonces los niños, atraídos por la música dulce del flautista, comenzaron a seguirlo y el tipo se los llevó a sus, no sé, a los señores feudales, estamos hablando de Está bien. 1200 y pico. Pudo terminar peor la historia. No está tan mal el final. Se sospecha que estos niños fueron colonos de la comarca vecina a Berlín. Algunos dicen también, esta es otra teoría, que podrían haber llegado a alguna región de Polonia, donde fueron tomados también como colonos por señores feudales del lugar, pero ya eso es hablar de 1000 kilómetros y no es... Sí, se quedaba sin saliva ya el flautista. Ya no daba para No que daba los para niños tanto. caminando se manden 1000 kilómetros. Entre Hamelin y Berlín hay algo así como 340 kilómetros. Es relativamente potable la posibilidad. Muy bien. Esta es la historia del flautista de Hamelin que se tomó venganza. No le pagaron lo de las ratas, pero Sí, sí. les piantó. Hay una consecuencia, hay una consecuencia moraleja en directa. ese cuento. Pero una moraleja y un cuento y un relato que, si bien tiene mucho de leyenda, hay un dato muy concreto que habla de 130 kinder que desaparecieron Desaparecidos. y sus apellidos comenzaron a anotarse unos años después en Berlín, en Muy las bien. cercanías de Berlín. Y hasta acá ha sido... Hemos redondeado un primer bloque tan bueno, Cachi, que me dan ganas de terminar acá el programa. Y se fueron las primeras 3 carillas, queda muy poco. Bueno, muy bien. Ahí está. Esperá, no es dato menor, 3 carillas se fueron, es algo Pero- sorprendente. Pero por otro lado, bien hilvanadas. Sí, desde luego. Una sanateada. En breve disponible en YouTube el Sí, sí. programa, Sí, así que la señor. gente lo va a poder ver. Bueno, tenemos mensajitos. Bueno, en a este ver. caso que van llegando a Twitch, también tenemos mensajes que van llegando a WhatsApp, pero bueno, vamos a priorizar los que están en la plataforma de Twitch. Buenas noches, Quijoteros. Cabaña Agusti nos dice, varios martes complicados sin poder oírlos, pero aquí estoy. Abrazos. Sí, lo extrañábamos. Notamos su ausencia, Gusti querido. Pasábamos Bueno. lista y no levantaba la manito. Sí, sí, sí. Y bueno, momento de irnos a la música, ¿no es cierto, Cachi? ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar al señor que hemos nombrado hace un ratito, soplando Ahí su está. flautita. El ínclito, señor. Me tendría que poner de pie, pero salgo de cámara. Sí. Ian Anderson, con su grupo Jethro Tull. Muy bien, presentado por la gente de Sabores del Sol que se encuentran en Mariano Moreno 340 de nuestra ciudad. Encontralos y llamalos en el 3492 50 44 10. Sabores del Sol, Vinoteca Moreno 340. Bien, vamos a escuchar entonces la música y ya venimos con mucho más del Quijote no se mancha. Se ha investigado mucho a nivel fino y científico el porqué del sonido tan excelente que logran estos violines, aún en la actualidad. Se ha trabajado mucho sobre los materiales que utilizó, se desarrollaron distintas hipótesis, una de las cuales sugería que la calidad de la madera de estos violines respondía a una pequeña edad de hielo que se sabe que hubo en aquellos tiempos. Una pequeña edad de hielo es básicamente un periodo de algunas décadas con temperaturas un poco más bajas de lo normal. Claro. Esto se sabe que sucedió en los tiempos en los que vivió y trabajó Antonio Stradivari. Lo curioso es que esto lleva a que, al ser más frías las temperaturas, los árboles crezcan un poco más lento y las fibras de la madera queden más compactas. Mirá vos. Todo precioso como teoría, pero en general se considera descartada esta posibilidad porque los demás luthieres de aquellos tiempos también utilizaban árboles, Que estaban ahí madera al de alcance. esos árboles, Claro. así que no sería una particularidad de los violines suyos exclusivamente. Claro. Hay otra hipótesis que sí se la considera, si no demostrada, como mucho más probable. Se sabe que en Cremona, puntualmente, y esto ya nos acerca mucho más a este luthier que a cualquier otro, hubo en aquellos tiempos una plaga de insectos que se extendió por varios años y aparentemente... No me venga con que los corrían con un violinista que los iba llevando. No. No. Ah, bueno. No se les ocurrió, supongo. Lo que hacían a falta de violinista, o lo que hizo Stradivari, fue proteger sus maderas con bórax, que Ajá. es básicamente una sal de boro. Ujú. Y esto, bueno, ya ahí entramos en terreno que se me escapa, pero bueno, los componentes químicos de esta sal de boro
es lo que le habría dado a las maderas que luego utilizó en los violines una sonoridad particular. Bueno, yo estimo que tiene que haber habido también una cuestión de estudio del formato de las cajas, del espesor de... técnica, Claro, básicamente. claro, tiene Sí, que sí. haber habido mucho de eso. Le buscan la vuelta para no reconocerle el mérito al pobre Antonio. Y nos estamos olvidando de algo que es muy importante y también el tema de las cuerdas. La elaboración de una cuerda no es cuestión de que le pongo un cacho de alambre nomás, porque en la elaboración de la cuerda, en el material, estoy seguro que hay mucho de la futura sonoridad del instrumento. No tan solo las cuerdas que serán tañidas, sino la cuerda del arco también. Porque Sí, lo del arco es una cerda o no. Bueno, Se usan crines de lo que sea, pero son todos elementos que Me puedo mandar una cualquiera porque me estoy metiendo en... sí, crines de algún bicho que Creo tenga que crines sí, largas. Sí. Porque no va a poner crin de mula, porque la crin de mula Encima es tengo muy tantos cortita. amigos músicos que deben estar escuchando, Sí. como el Carly García, por ejemplo, para ahí disparar un saludito a la Claro, pasada. claro, Pero bueno. Debe haber una manifestación en la vereda, acá en Bueno, calle Alvear. perdón, hablando de amigos violinistas, nuestro amigo Calo, que Uy, ya me cierto. llegó más de una vez el comentario de Cierto. que nos escucha y me olvido siempre de saludarlo, gran violinista, entre otros tantos instrumentos que maneja. Pero Y acá de los violinistas que debe acomodar el violín de una forma muy particular, no a la usanza de los violinistas más tradicionales. Porque él es hombre más del lado del folclore. Sí, y yo por ejemplo acá lo tengo a Manuel Maldonado. Ajá. Gran que también chelista. Claro, y deja el mensaje en el WhatsApp: buenas noches, hoy nuevamente puedo escuchar el programa, dado a que hace 2 martes estuvimos con Carly ocupados jugando al fútbol. Ahí están los dos, mirá, Bien, ya se juntaron, pero ¿viste? mientras el fútbol, una radiecito de fondo puede haber, ¿no? Para escuchar Un radiecito, un buen equipo. un buen parlantecito, algo Seguro. que empuje. En el horario que se desarrolla el Quijote estaban jugando al fútbol. Bueno, nos comenta: saludos y que viva la música. Las cerdas son de la crines de la cola de caballo. Claro. Mensaje que deja la radio de servicio. Lo Muy decíamos bien, hoy al principio. totalmente. Mensaje que deja Manuel Maldonado en nuestro WhatsApp. Y dispara conocimientos que se amalgaman en el éter. Corten el micrófono, Sí. por favor. Bueno, queda hecho el Bueno, saludo a Calo. Sí, Calito, dicho te lo queremos de, mucho. Lo de Stradivarius está bastante redondeado. Lo único, para que se den una idea del valor de estos artefactos, en 2011 un violín llamado... Barato, ¿eh? 2011 le compro media No, docena. en 2011 el año, cachi. Ah, Lady Blunt se llamaba un violín que fue subastado en ese año, pagado $17 millones. ¿no ves? Ya me lo encareció. Ya es un poco más, cachi. ¿Cómo viene la cuestión de la Lo inflación? lo debiste haber comprado antes de las elecciones. Claro, ahí está. Multiplicado por los 800 violines que hizo el Stradivarius. Debe ser el Varios. tipo que ¿Cómo? generó más guita en la historia, Pero- ahora que lo ¿Cómo? pienso, no sé. Por eso, Stradivarius. Varios violines, sí. Varios violines y entonces hizo una bocha de guita. Bien. Seguimos, che, con el tema de violines. Sí. Ya lo dejamos atrás a Calo, que con su estilo más tipo Sisto Palavecino que otra cosa, Sí, porque yo señor. supongo que debe andar por ahí. Pero ahora nos vamos a remitir quizás a uno, no sé si uno de los, yo creo que es el ícono de los violinistas que nos ha dejado la historia, que es el señor Niccolò Paganini, el violinista del diablo. El mismo. Un tipo que no tan solo recibía ese apelativo por su virtuosismo, sino que además tenía una apariencia sospechosa. ¿En qué sentido lo dice usted? En el mejor de los sentidos. El tipo era delgado, enjuto, siendo esto una característica física, Sí. no es un insulto. No, no. Con una cierta acentuada laxitud en su musculatura, lo cual le permitía revirar los dedos de una forma que la gente normal no le sale. Ajá. Digamos, características físicas que ayudaban mucho a que el tipo pudiera desarrollar los artilugios, toda la parafernalia que desarrollaba cuando tocaba el violín. El tipo era un auténtico rockstar. Estamos hablando de
nació en 1782, ahícito nomás, ya teníamos Sí. el siglo XVIII, y murió en 1840 a los 58 años, luego de una vida bastante ajetreada. Es más o menos un siglo posterior a Stradivari, Bueno, y con lo cual ya tenía violines de esa magnitud a su disposición. dos de ellos. Ajá. Dos violines Stradivarius tenía el señor Niccolò Paganini. No eran los únicos que tenía. Tenía otros dos de otra marca que yo jamás he escuchado, dos Amati, y uno que era su preferido, este aquí que no era un Stradivarius, uno de sus Ajá. preferidos, sino otro que la marca es Guarnerius. El señor Guarneri era un fabricante, no digo tan reputado como Stradivarius, pero en alguna serie de la tele Ujú. ha surgido su nombre vinculado con un violín que había en todo un entramado medio policial. Sí. El Guarneri salió, con lo cual estamos hablando de que el señor Niccolò Paganini tenía buen ojo. Y también era un tipo de Cremona, este Warner, y Ah, ¿sí? lo busqué. Si no sé si sería zona de donde se acostumbraba la lutería de violines, pero para casualidad es mucho. Bueno, pero por lo pronto los elementos materiales que brindaba Ujú. la floresta cercana se ve que había sido detectado por estos fabricantes. Bueno, la cuestión es que este señor Paganini inicialmente no se había mostrado como un personaje muy virtuoso, no había despertado grandes expectativas, si bien ya mostraba cierta precocidad en su gusto por tocar el violín. Sus presentaciones en público comenzaron cuando tenía tipo 8 o 10 años. Era muy jovencito, pero era, digamos, un atractivo de un nenito tocando el violín bastante bien. Nada hacía presuponer que iba a ser el recontravirtuoso que fue. Vinieron a jugar una serie de elementos, relaciones, conoció a gente que le permitió estudiar, que alguna dama que lo favoreció con algún dinero como para que pueda dedicarse cada vez más profesionalmente al asunto, con lo cual el tipo se fue involucrando más y más y más hasta que su figura comenzó a hacerse muy preeminente y muy solicitada. Grandes músicos de la época fueron sus admiradores. O sea, se ganó su espacio. Sí, era bueno entre los buenos, digamos. Pero además tuvo el tino, tuvo la visión de entender que sus presentaciones, así como la gente las valoraba por su virtuosismo a la hora de tocar, ganaban mucho si él le hacía una cierta producción. Ajá, era un showman para la época, digamos. Lo que dije hace un ratito, una suerte de rockstar, un tipo que entendió que había todo un contexto en el cual podría llegar a verse favorecido. Este contexto él lo llevó por el lado de ese famoso comentario que había, que tenía que haber alguna participación diabólica para que este tipo pueda hacer las cosas que hacía. Llegó a tocar, por ejemplo, con una sola cuerda, siendo que la orquesta no sabía qué hacer, la orquesta que lo acompañaba no sabía qué hacer, al tipo se le cortaban las cuerdas o las cortaba como parte del show a propósito. Sí. Lo cierto es que terminó dando un concierto con una sola cuerda. Lo más normal. Las chicas desmayaban, le tiraban sus miriñaques, ya que no había tangas. Sí, sí, lo que había. Bueno, en fin. Decía, en toda esta producción que había elaborado el señor, jugaba un poco con la imagen del diablo que aparecía en una especie de juego de luces y sombras por detrás de su figura. Entonces, todo esto daba una suerte de espectáculo muy envolvente, muy multimedia. Para el siglo XVII-XVIII era la gran cosa. Bueno, como buen rockstar, también el tipo tenía una vida un tanto disipada, digamos. ¿En qué sentido? Y se le disipaba en ciertos humos, en ciertos bebestibles, vicios, por ejemplo, que tenía que ver incluso con el sexo opuesto al de él.
Ajá. Así fue que se pescó una sífilis importante. Entre la sífilis y la tuberculosis, digamos que su salud se vio verdaderamente minada y fue así que sucumbió a este combo letal a Sí. una edad que para el momento, digamos, No era un pibe ya. no era un anciano, pero tampoco es que se tenía que morir. 58 años todavía le quedaba un poco de hilo en el carretel, pero llevando la vida que llevaba, evidentemente no era mucho el hilo. El señor Niccolò Paganini, rockstar de aquel momento, con el asunto de los Muy bien. violines y todo eso. Bueno, Todo hay un dato. hay una película que justamente es El violinista del diablo, que yo la recomiendo, la he visto y da una cierta cabal imagen de lo que puede haber sido una presentación del señor Paganini. Claro está, el actor a quien eligieron, no retengo su nombre, no es de los ultra famosos ni mucho menos, pero daba un physique du rôle bastante piola, bastante atractivo. Los daguerrotipos y las imágenes que se conservan de Niccolò Paganini no eran los de un tipo especialmente agraciado desde el punto de vista físico, pero evidentemente el magnetismo de su personalidad y lo que hacía con su instrumento, estamos hablando del violín desde luego, Sí. cautivaba diversos intereses, con lo cual era imposible no sucumbir a sus encantos. Ya está, che, no Bueno, pueden seguir hablando. bien. Ahí tiene. Quedan unos minutos. Estaba viendo si ya damos por cerrado el bloque o no. ¿Tenés algo de saludos, Nacho? Si no, cuento algo breve y... Sí, dame para un saludito, Leo, después Bueno, te dejo. métale. Tenemos difícil los nombres, perdón. Pasa que en Twitch los usuarios... Sí. Yara Ibs, bueno, si estoy pronunciando bien, algo así, ¿estoy o no? Supongo que sí, hemos saludado a una Yara hace un ratito, así que... Bueno, que sí, pero el tema del apellido o el nombre de fantasía que pone después es medio complicado de leer. Pero bueno, saluditos entonces para Yara, que también se suma a la transmisión que estamos haciendo en Twitch. Muy bien. Bueno, le dijimos feliz cumple por si se lo perdió hace un ratito, por si es posta que se acaba de sumar. Ajá. Sí, al menos al Twitch. Quizás estaba escuchando por radio. Bien, lo que quería comentar en 2 minutitos que nos queda es el asunto de las trompetas de Jericó, que bueno, es un mito que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ah, yo pensé que era un trompetista de jazz, algo No, así, el amigo Jericó. No es cuestión. Bueno, la historia obviamente que es bastante más extensa, pero resumido, cuenta el sitio de la ciudad de Jericó, en el cual, según la Biblia, por orden de Dios, que estaba en contacto con Josué, si no me equivoco, sería Claro. el capitán en cuestión. El que tomó la posta luego de que Moisés llegó con lo justo. Exactamente. Bueno, la técnica consistía en, según el mandato divino, dar 7 vueltas alrededor de la ciudad al sonar de las trompetas. Durante 7 días y al cabo de los cuales caerían las murallas, lo cual es, o sea, si el Dios te dice que va a pasar, pasa. Ay, llámeme escéptico si quiere, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, en la Biblia la historia se cumple y las murallas caen. Lo que quería contar es que el filósofo español Ortega y Gasset se sirvió de este mito para explicar un poco cómo funciona a su criterio la filosofía, en lo que él definió como el método de Jericó. Esto de darle vueltas, el asunto era la ciudad y lo que hacen es darle vueltas, digamos, en vez de atacarla de frente. Y bueno, eso es un poco lo que sugería Ortega que se hace en filosofía, darle vuelta a un asunto al que quizás no le vamos a encontrar una respuesta tajante, pero lo paseamos un poco, lo miramos de un lado, del otro y alguna idea le sacamos. Y el 7 estimo que será por lo que significa el número 7 en la Biblia, que tiene que ver con infinitud, con, Claro, el Sí. 7 con eterno y el demás. 7 cabalísticamente es La un gran número 7, muy sí. poderoso. Claro. Sí. Sí, eso tiene un origen, está en varias culturas y la hipótesis, creo, más cercana a por qué en tantas culturas tomaron el 7 como un valor tan simbólico es que en la antigüedad desde la Tierra se observaban 7 cuerpos celestes
que eran la Luna, el Sol y 5 de los planetas. Ajá. Plutón ni existía y el Venus, otro que está Marte, más lejos. Sí. Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Y Urano, y creo que Neptuno no se ve a simple vista. Uno de esos dos no se ve. Bueno, de ahí que eran 7 los dioses que se movían por el... Claro. Bueno. Es creíble, está bueno. Tiene, Sí. a ver, no sé si es demostrable, pero es coherente. Muy bien, tiene sentido, nos sirve. Ahí está. Firmamos. Redondeado el segundo bloque, Cachi. Bien. ¿Qué? ¿Nos tenemos que ir ya? Sí, un ratito a arreglar el mate y esas cosas. Sin antes no leer algunos mensajes. Bueno, Tengo cómo no. varios mensajes que van llegando al 2054-67. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, tenemos a Sergio, que se suma y nos dice: hola muchachos, saludos y bienvenida a Nacho, que estuvo ausente la semana pasada. Bueno, gracias Sergio. Claro. Como están hablando de instrumentos de cuerda, me da para traer a la memoria la nanoguitarra. Atención, nanoguitarra data de 1997. ¿Cómo jode se este trata, tipo, sí, se trata de una guitarra de 10 micrones, o lo equivalente a un glóbulo rojo en criollo. Cada cuerda mide unos 100 átomos de ancho, atención, y vibra a 17 octavas más altas, imposibles de escuchar por el oído humano. Claro, imposible de tocar por el dedo humano, por otro Y lado. por ende, en efecto. Incomprobable, esto es Muy bien, incomprobable, gracias pero- Sergio, nos encantó eso. Sí. Sergio, hay que hacerle un lugar en la mesa, sin ninguna Es duda. que claramente. Después tenemos a Calo, que se suma también. Hola, estoy prendido a las 7 mares oyendo a Quijote, las como 7 todos los mares. martes. Perdón, me traí porque no entendí lo que decía. Como todos los martes, les mando un cariño grande desde Córdoba, el mensajito que nos deja Calo. Claro, ustedes son muy Qué grande. pequeños, no saben lo que es una Noblex 7 mares. Era... Me quedé, porque el, digo, claro, 7 las meses, 7 mares. 7 mares. el santo grial de las radios hace mucho, pero mucho en serio. Era el santo grial realmente tener una Noblex 7 mares. Calo, ¿cómo se te envidia? Sí, cuánta gente linda, loco, ¿eh? Es así. Bueno, Bueno, alguien tiene que ver lindo, por lo menos fuera de cámara, pero los hay. equilibramos el universo. Sí. Che, bueno. Che, Cachi, ¿qué, de nuevo te hago presentar a vos? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué fue lo pedido hace un ratito? Para cerrar, ahora tenemos que Claro, escuchar a un gran señor Ya violinista. que hablábamos de violines, claro. Claro, el señor Jean-Luc Ponty, con algo así como New Country. Perfecto. Presentamos- Bueno, che, basta de joda. Nos están usando como si fuésemos, qué sé yo, no sé, una cosa. Tenemos mensaje. Dice así, lo voy a leer tal cual. Y yo me sumo a usar el programa como canal de transmisión de saludos a otras localidades, bien a la antigua. Saludos para el violinista, baterista, doctorado en chistología barata y muy querido Calito, desde Rafaela. Un saludo de Candela para Calo, que está fuera de Rafaela y que está lejos de Rafaela, y salió todo en versito. Este bloque ha sido auspiciado por Calito desde allá lejos. Muy bien. Bueno, che, sigamos con algo serio. No, sí, antes de seguir tengo acá, por ejemplo, a Manuel, que relaciona algo así como los planetas con la música y algo que veníamos hablando, si no mal recuerdo, en el bloque anterior. Sí. Dice, la armonía de las esferas es una antigua teoría de origen pitagórico, atención, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes, según la representación geocéntrica del universo, el Sol, la Luna y los planetas, se rige según proporciones musicales. Y ahí está la relación que contaba recién. Las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a los intervalos musicales. Hablando de los planetas, el mensaje que nos deja Manuel. Muy ya bien. está. Y yo así ya cerraría, cerramos, yo cerraría sí, el sí. programa ya con esto. Tendría que haberlo leído al final del 12-1, tendría que haber leído este mensaje, ahora No, que esto, me doy hay, cuenta. esto hay que leerlo en un simposio con gente que entienda cómo viene la mano. Bueno, agradecidísimos porque una info de este calibre no se escucha en cualquier programa. De paso, mensaje de María Rosa que dice que ha tenido la oportunidad de escuchar en vivo a Jean-Luc Ponty, que tiempo atrás no le gustaba tanto, pero que luego, bueno, rendirse a sus pies, que menos, no será Paganini, pero tenía lo suyo don Jean-Luc Ponty.
Muy bien. Vamos a... Arranquemos con contenido, dale. Sí, en el bloque número 3 del programa de hoy nos vamos un poco hacia la antigüedad. Entre los mitos y la historia vamos a andar por Grecia y esas cuestiones. Cuando hablamos de música, instrumentos y vamos a la mitología griega, Orfeo es claramente el primer nombre que nos surge. Héroe mitológico de origen tracio. Las distintas regiones de Grecia fueron aportando distintos dioses locales al panteón. Espartaco era tracio, ¿no? Espartaco era tracio, que no era un dios, sino un tipo como esclavo, que- pero sí. sí, era tracio. Tracia quedaba por ahí como al este de Macedonia y, Sí. al oeste de Turquía, de lo que hoy es Turquía, por allí. Sí, digamos, de Atenas, Esparta y todo eso, bastante más para el norte. En la parte donde no sé si es el mar Egeo o el Jónico, se mete para allá arriba. Claro, en esa parte, Cachi. En esa parte, Justamente ahí. digamos. Bueno, Viene el sur de Europa Oriental. sí, Orfeo era hijo de Apolo y la musa Calíope. Se lo considera fundador de los cultos de Apolo y Dioniso, justamente, que son dos dioses principales del panteón griego. Se decía que cuando Orfeo tocaba la lira calmaba a las bestias, reunía a los hombres, detenía los ríos, y no te cuento más, Cachi, porque no me vas a creer. Amansaba a la fiera, Sí, a sí, las sí. lindas, a todas. Bien, la dejamos pasar, Nacho, a esa, ¿no? Todo. Listo. Se le atribuyen unas cuantas historias, contaremos las que a mí me parecieron más pintorescas. Se dice que fue quien le añadió 2 cuerdas a la lira, que antes tenía 7, para hacer la lira de 9 cuerdas en honor a las 9 musas. Claro. Ya se salta el canon de las 7, del número 7, Claro. y va a 9. Y se va al 9. Porque se le antojó a él. De paso, la lira, si usted me disculpa. Sí, puede describirla si gusta. La lira, desde mi punto de vista, muy modesto, esto es una teoría mía, es el instrumento que más se acerca a lo que es la esencia de la música en sí misma. ¿Quiere ¿Por que le qué? fundamente mi Sí, teoría? ¿por qué razón? Bueno, por aquello de la lira, la lirará, irararira, y de ahí viene... Esta no se Bueno, puede, no, esta no. no se deja pasar. Ya No, creo no. que hemos cubierto ¿Qué? el Sí, sí. cupo. ¿Acaso una tarjeta amarilla? Encima una atrás del otra en el mismo bloque. Sí, no. es que no, hay que dosificar. Bueno, un par de aventuras de Orfeo. La famosa expedición de los Argonautas, que reunió a varios héroes griegos que se subieron a la nave Argos para navegar en busca del vellocino de oro. Lo que compete a Orfeo es lo siguiente. Se encargaba de marcar el ritmo de los remeros Sí. con su música. Y lo más importante es que al pasar frente a la isla de las sirenas, aquellas que con su canto irresistible atraían a los hombres y estos se estrolaban contra los arrecifes y fallecían ahogados. Y aparte Em, las sirenas no eran esos pescaditos simpatiquitos que nos contaban a nosotros, eran unos bichos No. muy jodidos que eran antropófagas las tipas. Se lo lastraban a los marineros. Sí, una vez que naufragaban No, ahí. por favor. Bueno, Orfeo lo que hacía con su música era tapar el canto de las sirenas Claro. y permitir así que la nave Argos no naufragara. Ahora, tiene que haber sido que las sirenas estaban desperdigadas por varios lugares, porque en el relato homérico del viaje de Ulises, de Odiseo, las sirenas aparecen en el sur de la bota itálica. Por allá por el sur de Sicilia, por ahí estaría ubicada teóricamente la isla de las sirenas. Y en el caso de la expedición del vellocino de oro, estos remontan el Egeo y van para el lado, digamos para el lado de Tracia, porque por ahí queda la isla de la Cólquide, donde ocurre todo este asunto de donde estaba colgado en un árbol el vellocino de oro y bla, 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 bla. Entonces tiene que ser que había
sirenas, estos bichos mitológicos, estaban desperdigados por todos lados. Plaga de sirenas había, Cachi. Hay que llamar al flautista de Hamelin Era un lío, o al sí. lirista de no sé dónde. Bueno, y la última historia, probablemente la más conocida en relación a Orfeo, tiene que ver con su amada esposa Eurídice, quien falleció por la picadura de una serpiente y fue, como correspondía, a parar al inframundo. Ajá. Orfeo, que no podía más de amor y todas esas cosas. De amor y de culpa, si me lo permite. Sí, te lo permito. Porque en el amor siempre hay un componente de culpa, me parece a mí. Una cosa culposa. No, esto no es joda, esto, créame, viene Sí. de serio. Pero ¿por qué? Porque en el momento en que Eurídice fue picada por la serpiente, estaba dando un paseo campestre de la mano de su amado Orfeo. Y él se cargó con la culpa de haber sido el que la llevó a la muerte. Ajá. O sea, acá hay un componente, por eso digo, entre desde luego un amor incondicional, mutuo, y también esta cosa de no haber sido por el paseo, seguiríamos paseando. Bueno, pero con ese criterio nos quedamos siempre en casa sin pasear. Y Bueno. está bien. Siempre puede pasar algo, Cachi. Desde luego. Avisale a Orfeo que se quede tranquilo. Bueno, que- después le cuento lo que le pasó a un amigo que se quedó en casa, en fin. Bueno, la cuestión es que Orfeo se mandó, estando vivo y todo, encaró para el inframundo, cosa que no corresponde, no está permitido en la antigüedad griega. Para eso está, por ejemplo, el can Cerbero, que es este perro con 3 cabezas que custodia el ingreso y te muerde 3 veces por lo menos si Claro, te claro. mandás a querer entrar por ahí. Pero Orfeo, como hemos dicho, calmaba a las bestias con su lira. Por eso pudo pasar, pudo acceder al inframundo. Le cantaba una tonada. Se la pasaba así, lireando por ahí. Se dice que al tocar su lira en el Hades, Orfeo fue la primera y única vez que se detuvieron los tormentos. Sísifo dejó de empujar eternamente su piedra. Sí. Tántalo dejó de estirar el cogote a ver si podía tomar un poco de agua. Y todos se detuvieron a escucharlo tocar. Semejante espectáculo conmovió a Hades y Perséfone, que serían en resumen los dioses del infierno, del inframundo, y le permitieron en consecuencia llevarse de nuevo a su amada Eurídice al plano de los vivos, pero con una condición. La condición era la siguiente: le dijeron: vos andá caminando por delante, Orfeo, y te mandamos a Eurídice que vaya caminando detrás tuyo. Y si te das vuelta en algún momento a ver si te sigue, automáticamente la condenas para siempre. Pero qué gente imaginativa para Sí, poner es una tormentos, buena condición, sí, muy sí. sutiles. Bueno, cuenta la historia que Orfeo fue Obviamente. caminando. Cuando pasaron incluso al lado del perro de 3 cabezas, resistió la tentación de voltear a ver si Eurídice estaba bien. Pero bueno, en el último momento, cuando Orfeo ya estaba en la superficie y estaba saliendo Eurídice, se dio vuelta a ver, como que le ganó la intriga de si no lo estaban boludeando. Claro. Y Sonaba bueno, como que sí, ¿no? y en ese momento vio como Eurídice era arrastrada de nuevo al inframundo para siempre, Cachi. Se desvanecía como la foto de Marty McFly, una cosa Sí. así. Sí, y ahí si Eurídice pudo hablarle, no lo sé, esto ya cuenta por mi parte, Sí. le podría haber dicho: lo de la serpiente no sé, pero esta vez un poquito sí que es tu culpa, le podría Claro. haber dicho, digamos. Sobrada razón tenía. Bueno, y se ve que con y este eso. asunto, todas las mitologías antiguas tienen que ver, todas tienen algo, parecen tener algo con eso de no mires para atrás. Sí, recordemos sí, es el pasaje bíblico en el cual no había que mirar para atrás y la tipa se convirtió en una estatua de Claro, sal. Aquello de la en destrucción Sodoma de y Gomorra, sí. claro. Sí, es muy bueno. Qué sé yo, es psicológicamente muy profundo. Calcular la ansiedad, o sea, ponete en el Claro, lugar de claro. Orfeo, la inseguridad, la incertidumbre, etcétera. Y la culpa que ya venía arrastrando, Claro. que luego la multiplicó. No quiero estar en los botines de Orfeo. Bueno, ¿no? para redondear la historia de Orfeo, luego de esta segunda tragedia en su vida, Orfeo, que era muy acosado
por las ninfas, las bacantes, esas semidiosas, digamos, estaban todas encantadas con Orfeo, como con cualquiera que toca la guitarra. Sí, sí, lógico. Y bueno, Orfeo con Eurídice, y no le daba bola a nadie, así que las bacantes lo agarraron y lo descuartizaron, y fue a parar, muerto como corresponde, al inframundo, donde finalmente se encuentra hasta el día de hoy en paz y con Eurídice. ¿Pero entero o como...? No sé bien si ahí te rejuntan o cómo es el asunto. Sí. Tampoco quiero probar. Yo le creo lo que me digan, ¿eh? Bueno, Bueno, y hablando de la Lira Araira y la Lira, tenemos a otro que también pasó bueno, no tan solo mejor por la vida, Lira, ¿no? Pasó a la fama. Ah. Pero no tan solo por la cuestión de su famosa Lira, sino porque, digamos, hizo alguna que otra trapisonda a lo largo de su vida. Estamos hablando del señor Nerón, que habría nacido por allá por el año 37 de nuestra era. Y bueno, lo tenemos retratado como un personaje autoritario, pagado de sí mismo. Que salen las artísticas del Quijote. También, lo tenemos. también. ¿Cómo querés que no, el tipo no fanfarronee? ¿Quién sale en la artística del Quijote? tiene sus defensores igual. Exactamente. Hay otras versiones. Sí, Tácito sería uno de quienes lo defienden. Bueno, es el típico personaje histórico con dos tribunas. Lo cierto es que a este personaje ególatra, extravagante, bueno, una cantidad de epítetos se podrían decir que tienen que ver con una de las tribunas que no lo deja muy, muy bien parado. Fue uno de los principales, si no el principal, de su tiempo, persecutor del cristianismo. Siendo el cristianismo una secta relativamente reciente, muy incipiente, con no muchísimos adeptos, pero sí que empezaba a joder, y más especialmente a todo lo que era, digamos, la mitología y la administración romana. Estos tipos venían con toda una carga, con un discurso muy revolucionario, que, bueno, que les había hecho ganar toda la antipatía del señor Nerón. Pero centrémonos en la cuestión de lo que es el influjo de la lira. Se cuenta que hacia el año 64, estamos hablando de un Nerón de menos de 30 años, ocurrió en Roma un portentoso incendio, un gran incendio que se deglutió a buena parte de la ciudad. Obviamente este incendio tenía que tener un culpable, había que encontrar a un responsable. Se generó en una zona donde había mucho material muy combustible, con lo cual cobró grandes dimensiones rápidamente. Se dice que ardió Roma durante 5 días. Se culpó originalmente y rápidamente a los cristianos como una especie de confabuladores contra Roma. El asunto del chivo. El chivo que estaba espiando, Sí. Exactamente. Se cuenta, hay quien cuenta, una de las tribunas, dicen que Nerón se dedicó a contemplar la destrucción de Roma con total apatía, con total desinterés, y ejecutando su lira, porque justamente en esos momentos él, que era un tipo muy, muy afecto a las artes, a las presentaciones en público, le gustaba la declamación, la actuación en público, era un tipo que... Sí, era un artista. Era un artista, y como todo artista quería el mimo del público, el mimo del aplauso, el reconocimiento, y por qué no cierto grado de egolatría que lo llevaba a demandar esa admiración. Y más cuando uno es emperador, es como que se le asegura la admiración. Calcula. El aplauso bien asegurado. Lo cierto es que se cuenta que, absorto en sus cuestiones artísticas, Nerón se olvidó de salir en socorro de Roma, que delante de sus ojos estaba siendo destruida por el fuego. Hay quien dice que esta destrucción accidental no fue tan accidental, porque, o casualidad, venía muy a cuento de algo que le interesaba mucho a Nerón mismo, que era el hecho de borrar de la faz
del terreno cierta parte de Roma porque él tenía pensado ciertas remodelaciones urbanas, con lo cual el incendio le vendría más que muy bien. Esto lo dice una de las tribunas, que el tipo generó toda una situación de destrucción con las consabidas pérdidas y muertes y demás, tan solo por darse uno de sus tantos caprichos. Dion Casio sería uno de los que sostiene esta teoría, siendo Dion Casio no el tío de Celine Dion ni el que inventó los relojes, ninguno de esos. Era uno de los personajes que tiraba para el Nerón autócrata, el Nerón jodido. Como dijimos, Tácito hablaba de un Nerón, quizás, no sé si la palabra humanista viene muy a cuento en este caso, pero fue un tipo que en situación del incendio puso su fortuna personal a disposición de los damnificados, les dio a no pocos de ellos un lugar en el palacio, digamos que socorrió a la gente de una manera que la anterior versión no nos los hace ver. Vaya uno a saber. A mí se me ocurre también que siendo Nerón emperador de Roma, no sé si necesitaba una maniobra como un incendio aparentemente accidental para hacerse con una parte de la ciudad, digamos. Es que podría haberlo ordenado y ya, digamos. Claro, un decreto de necesidad y urgencia. Sí, exactamente. Bueno, pero no está del todo mal saber que viene de lejos este asunto de las dos tribunas, este asunto de los que hablan a favor y en contra, este asunto de las opiniones encontradas que por ahí confunden a la gente, y a nosotros es fácil confundirnos, porque uno es un muchacho sencillo de barrio y pisa el palito fácilmente. Bueno, de Nerón se dice también, retomando un poco la idea del programa que va por lo musical y los instrumentos, en esas frases que se les atribuye a los personajes y que nunca se sabe, son incomprobables, pero nos gustan igual, se dice que al morir Nerón dijo: qué gran artista muere conmigo. Sí. Al morir, lo de Nerón, que fue una especie de suicidio asistido, digamos. Estaba condenado a muerte o perseguido para ser asesinado. Bueno, él se hizo asesinar o se suicidó con ayuda de sus guardias, digamos. Se asesinó. Su asesinó, sí. Claro. No es fácil clavarse una espada a uno mismo, no lo ha intentado, pero estoy bastante convencido de que no debe ser fácil. Bueno, Marco Antonio recurrió a este asunto. Están los samuráis que se tienen que hacer el ikebana. No, sí, el harakiri. El harakiri mismo, que se hace justamente con un asistente. Claro. En algún Quijote lo hablamos esto. Sí. El harakiri se hace con un asistente al lado que está listo para separarte la cabeza del cuerpo si tu intento queda a medias, digamos. Exactamente. Bueno, saludos para Maru antes de que me olvide, por favor. Ya no me olvidé, así que me puedo quedar tranquilo. Y nada. Y se está yendo el Quijote. Vamos, nos queda un último bloque por compartir. De aquí a un ratito. Volvemos con Manuel, que antes hablábamos de la música. ¿Recuerdan? Tenemos, siguiendo la línea del comentario de Cachi, el acorde amoroso es Si, Mi, Sol. Bueno, muy bueno. Es necesario un poquito de humor. Bueno. Así que, nada. No alcanza con el que aporta este servidor. Bueno, pero no tenemos también a la gente que no quiere quedar atrás. Muy bien. Bueno. Agradecemos y nos vamos a la música, por supuesto, a la gente de 356 que se encuentran en Boulevard Santa Fe, por supuesto, 356, y a la gente de Santiago Deportes también en sus dos sucursales, en Avenida Santa Fe 153 y Avenida Santa Fe 217, una distante de la otra. Así que agradecemos a la gente, por supuesto, de Santiago Deportes y de 356. ¿Un poquito de música antes de irnos a la última tanda? Viene la música. Vamos con un poquito de música y ya seguimos en El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. Un refugio confortable para hedonistas poco exigentes. Poco exigentes. No, deja que suene. Quiero que suene. Quiero que
suene porque la quiero dedicar a dos dedicadas que, bueno, ya saben quiénes son. Simplemente quiero que suene un rato más y que sepan que está dedicado. Y bueno, ya que estamos escuchando este piano que es de la película Amélie, y a mí que se me da por recomendar películas, desde luego que recomiendo Amélie, pero además una que tiene que ver con pianistas, La leyenda de 1900, una película de 1998 dirigida por, agarrarse, Giuseppe Tornatore, aquel de Cinema Paradiso. Ya cuando decimos Giuseppe Tornatore sabemos que estamos hablando de una gran película. Esta en particular, a mi gusto, lo es, con dos protagonistas que se sacan chispas. El señor Tim Roth es en el rol del protagonista de la historia, y el señor Clarence Williams III, que da vida a un gran pianista real, el señor Ferdinand Jelly Roll Morton, que, bueno, aparece en un duelo épico de pianos con el protagonista de esta historia. No voy a contar, no voy a narrar la película, simplemente recomiendo La leyenda de 1900, dirigida por Tornatore, donde hay un duelo de pianos increíble que viene muy a cuento de este programa y de este pequeño espacio con fondo del vals de Amélie. Muy bien. Gracias, Nacho. Me voy a enganchar con Por el nada. tema de las recomendaciones, con algo que no quería dejar de mencionar. Pasando al rubro literatura, Ajá. El tambor de hojalata es una novela probablemente la más famosa y mejor de Günter Grass, un escritor alemán fallecido no hace mucho, me lo anoté por acá, en el 2015. Nobel de literatura. La novela El tambor de hojalatas fue publicada en 1959 y bueno, nada, es genial. Entrar a describir la trama da para largo, pero es un niño que a los 3 años recibe un tambor de hojalata como regalo y a partir de ese momento decide dejar de crecer. Y bueno, en su vida con ese tambor va narrando su historia, Ajá. pasa por los tiempos del nazismo y etcétera, pero bueno, no tiene ninguna gracia lo que yo les pueda contar ahora, pero si les gusta leer les recomiendo muchísimo El tambor de hojalata. Es que aparte cuando uno se pone a pormenorizar lo que está aconsejando, ya después dice, pero está spoileando, ¿para qué me aconseja? Sí. Entonces nosotros nos quedamos ahí tranquilitos, calladitos, simplemente recomendamos algo. Ustedes, queridos oyentes y oyentas, Sí, oyentos. y oyentos y todo, vean si nos dan bola o no y listo, no hacemos spoilers. Bueno, tengo otra historia muy breve pero infaltable para mi gusto en el programa de hoy que tiene que ver con tambores y sus parientes. Ajá. Que vincula los instrumentos musicales con la historia del fútbol argentino y de mi querido Racing Club. Vos sabés. Allá por fines del... Tenemos el clásico acá. Por fines de la década del 90, Racing tenía una deuda de más de 60 millones de dólares. Cualquiera que recuerde más o menos los jugadores de Racing de aquella época sabe que vendiendo todo el plantel no alcanzaba ni para los intereses. Yo recuerdo una famosa frase que había salido en aquellos tiempos, que a nosotros después nos pegó bastante cerca también, Ajá. el famoso Racing Club, Claro. con S. Eso vino porque el 4 de marzo de 1999, la síndico Liliana Ripoll, que estaba atendiendo un pedido de quiebra sobre el club, salió a anunciar que Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir. Al día siguiente, 5 de marzo de 1999, ante miles de personas de hinchas de Racing que se presentaron en la sede del club, salió a intentar dar explicaciones el entonces presidente Daniel Lalín. Alcanzó a decir 3 o 4 palabras y básicamente le partieron la cara con un redoblante que venía volando desde la multitud.
Y bueno, intentó seguir hablando, pero la cuestión se desmadró rápidamente. Sí, los palillos le molestaban un poco. Sí, cualquiera que tenga mi edad o un poco más tiene que haber visto las imágenes y si no se encuentran fácil en YouTube. Te la regalo recibirte un redoblantazo en plena frente y más Sí. cuando sos pelado como la Lin. Claro, y encima con anteojos, los anteojos le produjeron un corte, sangró inmediatamente. Circulaba, recuerdo el chiste en aquellos tiempos, lo que hoy sería un meme, pero no eran tiempos de meme, de que el conejito de Duracell habría sido acusado del atentado. Bueno, esto sucedió 5 de marzo de 1999, el redoblante de la LIN. Para agregar y terminar con un dato un poquito más feliz, 2 días después, el 7 de marzo del 99, Racing debía jugar su primer partido del campeonato contra Talleres, pero por todos estos quilombos fue suspendido. La gente de Racing en apoyo llenó de todos modos el estadio por más de que no había partido. Y a partir de allí quedó el 7 de marzo como el Día del Hincha de Racing. La verdad me ha conmovido. Épica esta historia. Sí, imágenes inolvidables. Sí, y más para los primos. Te queremos, Vichy, te queremos. Bien, sí, está bien. Quiero que sepas que mañana van a tener todo mi apoyo, que no sé si servirá para algo, pero bueno, en fin. Bueno. Yo mañana hincho para el celeste y blanco. Me queda algo del Dios Pan nomás, Cachi. No sé si vos querés agarrar para otro lado. Y hay que hablar en algún momento, si hablamos de instrumentos, hay que hablar de la guitarra. Bueno, cómo no. Guitarristas. No podemos ponernos a ponderar a la tracalada de guitarristas bestiales que hay en toda la historia y en todas las latitudes y en todos los géneros. Pero sí podemos tomar a uno que es ejemplo porque está en la historia y porque tiene a su vez todo un componente como de leyenda, una cosa muy enrevesada, y porque además fue el que inauguró el, digamos, nada apetecible Club de los 27. Sabemos que el Club de los 27 reúne a aquellos nombres célebres que lamentablemente vieron tronchada su vida por algún motivo, justamente a la edad de 27 años. Ahí está el señor Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jean-Michel Basquiat, artista plástico, Kurt Cobain, el cantante de In Excess, hace poquito el batero de Foo Fighters, creo que también entra en el combo. Me parece que también está James Dean, el actor de la década del 50. O sea, hay mucha gente que está dentro de este club que inauguró el señor Robert Leroy Johnson. ¿Quién es Robert Johnson? Es un personaje, un violero poco virtuoso, digamos, por lo menos en los primeros momentos. Nacido en el año 1911 en la zona de Mississippi en Estados Unidos, sureste de Estados Unidos. Se lo llegó a llamar el rey del Delta Blues, el rey del blues con slide. ¿Qué es el slide? Es el estilo según el cual el guitarrista toca haciendo parte del acorde con un cañito que sostiene en alguno de sus dedos. Bien, algunos en el meñique, otros en el anular, otro en el dedo medio. Según como quiera hacer usted el acorde, tendrá que ponerse el cañito en un lado o en otro, o según como tenga la afinación de la guitarra. Hay muchas cosas que a mí se me escapan, por supuesto, pero que es lógico tratar de descular esa hormiga, a ver cómo puede venir el asunto. Lo cierto es que este señor Robert Johnson era muy entusiasta de la guitarra y del canto, le gustaba andar cantando, le gustaba tocar, pero no tenía mucho con qué. No era de los destacados. No era de los que no era un dotado de nacimiento. No. Sí era un muchacho que como buen, digamos, futuro rockstar, nunca lo llegó a ser, porque estamos hablando de 1911, falleció tempranamente, en 1938, a sus 27 años.
no tuvo el tiempo como para disfrutar de lo que era el ambiente del rock, pero en el ambiente del blues del Mississippi ya se veían algunas cositas, ciertos excesos, el alcohol básicamente, cierta promiscuidad. Iban de alguna manera mostrando lo que iba a ser su vida. En una oportunidad ocurrió que se dejó de ver al señor Robert Johnson en los lugares donde solía frecuentar, así se dice. Desapareció como por 1 año y medio o 2. Aquel joven entusiasta que le gustaba cantar blues y tocar blues con su guitarra slide. Algo raro hay, Cachi, ahí. Algo raro hay, exactamente. Apareció este tipo hecho un dechado de virtudes. Tocaba como Los Ángeles, tocaba el mejor blues slide que se había escuchado en la región. Y a partir de su estilo y a partir de las muy pocas canciones que dejó grabadas, algo así como 29 canciones, muy poca cosa, eso le alcanzó como para entrar en el 5º puesto de los 100 mejores guitarristas de la historia, según una publicación que había sacado en algún momento la revista Rolling Stone, hizo una suerte de ranking, y a Robert Leroy Johnson le tocó el 5º lugar, digamos, no es poca cosa. Es mucho, sí. Un poco como pionero, otro poco porque se lo merecía y otro poco porque había dejado un grandísimo legado para muchísima gente que vino después, como por ejemplo, ya lo nombré, a Jimi Hendrix, Eric Clapton, bueno, póngase a pensar en todos los que quiera, Jimmy Page, el de Led Zeppelin, bueno, es muy grande la lista que se puede enumerar. Pero hay algo que siempre llamó la atención. ¿Cómo es que este pibe que apenas si despuntaba un poquito el vicio... Yo te iba a preguntar, no me olvidé de eso, Cachi. No, era medio pelo, era desapareció 1 año y medio y apareció siendo Messi de la guitarra. Exactamente. No, algo raro pasó ahí. Todo el mundo sospechaba cosas raras y él mismo se encargó de difundir una especie de argumento, de leyenda. Ahí lo estamos escuchando al señor Robert Johnson con ese estilo medio sinuoso que da el cañito apretando las cuerdas. Decía, Sonido del oeste, sí. el sonido en este caso es del este. Pero yo lo tengo como sonido del oeste. Bueno, Yo escucho una canción así y me da a pensar eso. No sé por qué, es una sensación mía. Al cowboy. Bueno, pero acabo de decir que influyó Sí. en muchísima gente. Por supuesto. Gente que se desparramó por todos Por lados. todos lados, sí. Ejemplo, Neil Young, de Crosby, Stills, Nash & Young, que tuvieron su meca justamente en la costa oeste, en Los Ángeles. Así que algo de eso puede haber. Lo cierto es que decía una especie de leyenda que él mismo se encargó de acrecentar, decía que en ese 1 año y medio, 2 años que había faltado, había estado justamente en relaciones con el maligno, con el diablo. Había hecho un pacto, había entregado su alma al diablo para que el diablo le permita ser uno de los mejores, si no el mejor guitarrista de la historia. Él decía que se había encontrado con el diablo en una encrucijada de un camino rural y tomando esta imagen se llevó adelante una versión en una película con Ralph Macchio y con Steve Vai metaforizando en cierto modo al diablo, y ahí se ve una suerte de duelo en la cual se evoca de alguna manera este encuentro de Robert Johnson. Si bien no están los personajes, es toda una evocación, una metaforización, pero se evoca en este duelo el encuentro entre Robert Johnson y el diablo, con un Steve Vai deslumbrante realmente. La película es de 1986 y también está absolutamente recomendada. No sé si se entendió algo de esto, pero sí. Ahí tenemos, así como tuvimos al principio del programa a un violinista endemoniado, ahora tenemos a un violero que hace pactos con el demonio, al mejor estilo del Dr. Fausto. Muy bien, nos queda un ratito. Vamos a decir algunas cositas sobre el dios Pan, volviendo a la mitología griega, así como
para cerrar de relleno, Es que no podemos no ir a la mitología griega. es a quien se le debe la flauta de Pan, que tiene este formato de cañas huecas, se la puede hacer de otros materiales, pero bueno, son estos varios cilindros. Una especie de siccus. Sí, exactamente. No ficus, porque ya No. pasaría a ser un árbol y no un Claro. instrumento musical. Bueno, Pan era un dios venerado en Arcadia. Los romanos que lo tomaron como representado luego como un fauno. Ujú. Y O si sea, querés- la descripción física del tipo sería mitad hombre hasta el ombligo, de ahí para abajo un macho cabrío, Sí. unas patas como de chivo, las orejas medio como el doctor Spock, Sí, y un par de cuernos. un par de cuernos también de chivito. Cuerno, claro. No a los costados tipo toro, sino de chivo. Exacto. Bueno, dios de la fertilidad masculina, representado frecuentemente tocando una flauta, como hemos dicho. Ujú. Un par de datos que a mí me llamaron la atención. Se le atribuía la capacidad de aterrorizar a los hombres y a los animales, que es más o menos lo mismo, De ahí viene el pánico. de lo cual deriva Bien. la palabra pánico, exactamente. Incluso Herodoto, el historiador griego, que tantas historias nos dejó de aquellos tiempos, cuenta que, según una versión, en la batalla de Maratón, los persas habrían sido dispersados por obra del dios Pan, digamos, en un ataque de pánico. Ajá. La batalla de Maratón, bueno, fue un triunfo importantísimo para los griegos sobre los persas. Ya que estamos, obviamente, la batalla que luego da origen a las competencias que conocemos como maratón. Porque la cuestión es que, ya que me metí en el asunto, Y a mí me gusta, a mí me gusta. adelante. estaba en la batalla de Maratón, que se encontraba a 42 kilómetros de Atenas. Claro. Los griegos derrotaron a los persas. Los persas, espantados, en pánico, volvieron a sus barcos y era sabido que iban a ir por la costa a atacar la ciudad de Atenas. Ujú. Entonces preguntaron quién es el más ligero acá. Claro. Si el más ligero era también el más vivo, no levantó la mano, pero a uno que levantó la mano Claro. le encargaron ir corriendo a la ciudad de Atenas esos 42 kilómetros ¿Y para... se llamaba el que levantó la mano? No me acuerdo. Filipides. Filipides, El sí, chabón claro. que levantó la mano, Filipides. Bueno, y lo mandaron a recorrer esos 42 kilómetros para alertar a la ciudad del Claro. inminente ataque. Y la gesta heroica terminó, si usted quiere, bien y mal al mismo tiempo, Claro. porque llegó a destino, alcanzó a advertir a los atenienses, pero cuando terminó de dar su advertencia cayó fulminado ahí mismo. Pero bueno, todo un héroe. Ese es Sus el asunto últimas- de Maratón y demás. Las últimas palabras de Filipides fueron: me chopo el cuore. Qué barbaridad, sí, Claro. porque era medio italiano también. Sí. Bueno, lo último y lo que más me gustó de toda la historia del dios Pan es que se dice que era especialmente irascible si lo despertaban de la siesta. Oh, Con lo cual, en Arcadia, que dijimos que era la ciudad de núcleo de su adoración, sí. era considerada una gran ofensa despertar a alguien de la siesta Ni porque hablar. se interpretaba que se ofendía así al dios Pan. Así que Todo- hágase ley al respecto. Todo aquel que interrumpa la siesta de alguien que se la merece será pasible de... ¿Y quién no se la merece, Cachi, una Eh, siesta? yo por empezar. favor. Bueno, estamos en hora, Cachi. ¿Queda un ratito? 3 minutos según mi reloj. 3 minutos es una eternidad, Bueno. viejo. Y si no, piensen mañana. Si 3 minutos. 57 segundos según la hora real argentina. Bueno, Muy bien. por lo tanto, según mi reloj, vamos a hacer el siguiente comentario. Hay diversas representaciones del instrumento de esta famosa flauta de Pan. Está el tipo siccus, ese que se acabó de mostrar en Ajá. pantalla y al que hacías alusión. Sí, que tocan las bandas peruanas de esas tienen o algo parecido. Tipo, eso. claro, el Bueno, tipo ese. siccus. Bandas peruanas en el norte argentino, en fin. Sí. Está también quien lo ha representado con la famosa flautita del afilador, pero ahí ya le juega un poco menos de boleto porque
encuentro que tiene una tecnología un poquitito más complicada. Ajá. La famosa flautita del afilador. Sí. Y una de las representaciones que más insistentemente he visto del Dios Pan es con una flauta bífida. O sea, una embocadura, 2 cañitos para que salga el sonido. Ajá. Digamos, el Dios Pan había inventado la flauta estéreo, si lo quiere poner de esa Claro, forma. está muy bien. Entonces, Está bueno, está bueno. entiendo yo que ese instrumento con 2 cañitos por donde salga el sonido, cada cual con su sistema de agujeritos para ir Sí. tocándolo. Una Y, digamos, muy... Una Y, una gomera, si quiere. También. Una Y tocándola por Sí, por el por allá. palito de... Debe haber largado, debe haber emitido un sonido bastante más melódico, armónico, por tanto estaba compuesto por 2 bocas de sonido. Entonces imagino yo que si bien la flauta traversa, el flautín, el pífano, tienen una sonoridad muy melodiosa, muy agradable al oído, al ser 2 los canales, tiene que haber sido algo mucho más llamativo, y más en aquellos tiempos. Nada, solo eso quería decir. Bueno, estamos, chicos. Listo. Se ha terminado el martes 29 y no he probado un solo gnocchi en la jornada. Es cierto. Pero Es bueno, cierto. está bien. ¿Qué va a hacer? No Bueno, se puede todo. un último agradecimiento entonces a la gente que nos acompañó durante el programa, desde la carpeta publicitaria. Un agradecimiento y un saludo a Sabores del Sol, a la Confitería 356, al Centro de Empleados de Comercio, a Santiago Deportes y a Tozone, con el agradecimiento, desde luego, por estar presentes acompañándonos. A todos ustedes, queridos oyentes, los esperamos el martes próximo con una nueva travesura radial de estas cosas que solemos hacer acá. Leo, ¿lo has pasado lindo? Supongo que sí. Lo pasé muy bien, Cachi. Nacho, Por supuesto. bienvenido nuevamente al programa. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo. Cierra, el señor Nacho nos anunciará la música que se viene. Claro que sí. Y porque se vienen los lentos del Así anexo es, también. tenemos la hora de los lentos hasta la 1 de la madrugada y nos vamos a despedir. Estábamos hablando de los blues antes, ¿puede ser? Puede ser, Sí. por supuesto. Vamos a escuchar a Gary Moore con Still Got the Blues. Ah, Todavía bueno. tengo los blues, o aún tengo los blues, depende cómo querramos traducir. Así que nos despedimos con esta canción y se quedan con las horas de los lentos. ¿Le parece? Muy bien. Nos encontramos hasta el martes. Chau, chau.